Has escrito 35, pero en acantilado hay 21. Bueno, son muchísimos los libros. Y esta danza humana, que ha salido publicado hace unos meses, ahora mismo hablaba con un lector, con un buen lector apasionado por esa lucidez, por esa concreción, por ese viaje y por este libro de libros que es al final esta danza humana. Y qué mejor compañero de conversación, un gran conversador, Javier Gomá. Muchísimas gracias, sabes que te queremos mucho en la Alberti, y siempre que vienes aquí es un momento como de iluminación y de reflexión sobre lo cotidiano, sobre lo que nos preocupa, ¿no? No solamente tu labor como filósofo, ensayista, sino también como dramaturgo, que te pone directamente en contacto con la realidad, ¿no? Y es la realidad lo que nos preocupa, y precisamente por eso pues entender un poco más de nuestra condición como humanos. Así que yo os doy las gracias, os cedo el micro y el espacio para que charléis en total confianza. Estamos rodeados de buenos lectores, de lectores muy aficionados a la lectura, al ensayo y del pensamiento, así que yo creo que va a ser una tarde llena de este placer, ¿no? de poder reflexionar en tranquilidad, ¿no? Protegidos por los libros, en este lugar que tiene su sentido, que se llena de sentido cuando alguien como Rafael Argullol y Javier Gomá vienen a visitarnos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Lola, gracias por tus palabras. Y es un grandísimo placer venir periódicamente a esta librería a la que tengo mucho cariño, mucha admiración, y a Lola en particular, por cómo la lleva, por cómo atrae, cómo ama, cómo difunde su amor a los libros. Y en lo que se refiere al acto de esta tarde, hemos acordado, Rafael y yo, que a lo mejor sería buena idea que yo hiciera una introducción un poco genérica, entre 5 o 10 minutos, y luego a él le vaya haciendo preguntas, al calor de las cuales sabemos más de Rafael, de su obra y en particular de la que hoy nos convoca. Una primera palabra muy breve sobre qué es presentar un libro. Alguna vez digo que estaría bien una teoría general del acto público que está por escribir. El acto público es el acto oral que se contrapone con el acto escrito. El acto escrito es el acto en el que hay una diferencia entre el emisor y el receptor, mientras que en el acto oral hay una comunidad, una presencialidad y una oralidad. Y ese entorno crea una racionalidad propia para el acto oral muy distinta del acto escrito. Así, por ejemplo, en el acto oral, como hoy, con mucha frecuencia ocurre algo que si se piensa es muy extraño, en virtud del cual un montón de gente calla y un orador habla. Y se produce eso que en algún sitio he estudiado que se llama el prestar atención. Es que la atención se presta, no se regala. Y ante ese préstamo el orador puede sentir un rapto como de prepotencia y pensar que puede dilapidar ese préstamo que recibe, o puede sentir, como me ocurre a mí, un sentimiento de gratitud con el deseo de devolver ese préstamo, si es posible, con intereses de belleza, de amenidad, de conocimiento, de profundidad, de emoción, en esta tarde en torno al libro de Rafael. Entre todos los actos públicos se produce con demasiada frecuencia, sobre todo en el ámbito español, una gran mistificación. Y cuando estamos en la presentación del libro, pues alguien piensa que en realidad está en una conferencia, y suelta una conferencia, o en una arenga, o en una prédica eclesiástica, o en una oposición, de tal manera que estás evaluando al autor de un tribunal de oposiciones que juzga al autor del libro. Y pienso que todos estos actos, en una supuesta teoría general del acto público, deberían ser descritos con su propia racionalidad y buscar cuál es la de la presentación de los libros. Y en mi juicio,
La presentación de un libro tiene estas características. La primera, demostrar que el que ha sido invitado a acompañar al autor se ha tomado en serio el encargo. No dice tonterías, no dice generalidades. Y segundo, expresarse de tal manera que invite a los asistentes a leer el libro. Que el acto sea una invitación a la lectura. En tercer lugar, felicitar cálidamente al autor por lo que podemos llamar un feliz alumbramiento. Porque un libro tiene su gestación, a veces muy problemática, a veces el niño viene en algas, y el resultado de esa gestación es un libro que es una especie de nueva criatura en la vida de su autor, y en esas situaciones lo que hay que hacer es dar la enhorabuena a su autor por el feliz alumbramiento. Y por último, que es cosa que deberíamos repetir también al final del acto, exclamar larga vida al autor y larga vida a su autor. Y al libro. Y ahora una palabra sobre Rafael Argullol. Quien recorra, cosa que he hecho una vez más en los últimos días, la amplia bibliografía de Rafael, no puede dejar de impresionarse por la cantidad de libros, pero no tanto por el número, que por supuesto, él ha mencionado 35, sino porque todos ellos son libros pensados, sentidos, vividos, como si todos ellos pertenecieran a una única y continuada confesión. Eso. Me gustaría destacar en este momento la belleza de muchos de sus títulos, que a mí me evocan, estoy seguro que Rafael lo entenderá, a mí me evocan algunos versos de los epitafios y las estelas funerarias griegas. Son versos de una contención, de una capacidad de sugerencia y belleza extraordinaria. Rafael rehúye las taxonomías, lo dice muchas veces, las clasificaciones que petrifican la realidad, porque nuestro hombre tiene algo de discípulo de Heráclito, es heracliteano, donde la vida es un fluir y un fruir. Fluir porque discurre y fruir porque aspira a tener la sabiduría de gozar. Me gusta la expresión el discurso de la vida, que creo que el discurso de la vida, que es un sintagma que creo que se aplica bastante bien a la obra de Rafael, porque su obra es un discurrir de la vida. Cada uno de sus libros tiene algo de concentración de la vida, pero al mismo tiempo ese discurrir de la vida es un discurso. Es decir, el discurrir de la vida se convierte a través de sus libros en un discurso, en un libro. Y en este sentido es un discurso de la vida doble, porque discurre y porque es discurso lingüístico y conceptual. Decíamos que Rafael rehúye los marbetes, las clasificaciones, y es cierto que quien esté familiarizado con su obra y con su persona sabe que no le acaba de cuadrar, pues, le cuadra, pero no agota para describir a su personalidad los nombres de filósofo, poeta, novelista, profesor, catedrático. Todo es eso, pero uno tiene la sensación de que no es solo eso. Y lo que más se acerca, la palabra que a mi juicio más se acerca a la descripción de lo que representa Rafael Argullol, es la palabra de sabiduría. Es lo más cercano a un sabio, dueño de un arte de vivir. Y claro, cuando una persona que sobre todo cultiva algo así como la sabiduría, que es algo que no es exactamente ni filosofía, ni ciencia, ni poética, necesita un género que vaya más allá de los géneros que la colectividad ha creado comúnmente para expresarse. Y es cierto que Rafael ha practicado todos los géneros, ha practicado la poesía, el ensayo, la novela, ha hecho incluso libretos de ópera, y todos esos los ha hecho con aplauso general y con multitud de premios. Pero
uno acaba sintiendo que Rafael necesitaba un género propio. Uno de esos géneros que pertenecen a un individuo único. Esos, como decía Santo Tomás de los Ángeles, que son géneros de una sola especie. De que cada ángel es distinto, pertenece a un género distinto. Y yo diría que la expresión de la sabiduría, que es el gran tema de Rafael, necesitaba también un género a la medida de su pretensión. Últimamente, por otras razones, lo publicaré por ahí dentro de poco y daré una conferencia, he leído la obra completa, muy despacio, de Séneca, que me parece otro sabio, más que otro filósofo, me parece otro sabio. Y uno puede observar cómo en sus libros, los libros iniciales, las consolaciones o los diálogos, son ensayos ficticiamente dialogados, se expresa con belleza, pero todavía no adquiere su elemento. Porque Séneca solamente encontró su elemento al final de su vida, cuando inventó un género a la medida de su sabiduría, piezas cortas, personales, vivenciales e intimistas, que son esa obra maestra absoluta de la literatura universal, que son las cartas a Lucilio. Uno tiene la impresión de que Visión desde el fondo del mar y Danza humana son aquellos libros en los que Rafael encontraba a Lucilio. Son el género que andaba buscando para dar forma a su sabiduría. ¿Cómo describir el nuevo libro? Una manera, porque es un libro muy extenso, lleno de tesoros de riqueza, yo probo con la siguiente definición. Como una continua, creativa y bella meditación de la vivencia. Una meditación hecha por un hombre que demuestra mediante su escritura el difícil arte de vivir, que no es fácil de expresable en un tratado como luego comentamos la séptima de Platón, en la que explica a los amigos de Dion por qué el tratado que ha escrito Dionisio nunca puede estar inspirado por sus enseñanzas, porque él nunca escribiría un tratado. Tampoco veo a Rafael escribiendo un tratado. Además de tantas otras cosas, antes de empezar la conversación, que ya es inminente, quiero destacar algo que a mí me llama mucho la atención cuando he estado leyendo sus libros. Este libro de este meditador es extenso, tiene muchas páginas, pero emana una inaudita intensidad de la vivencia meditada. Son muchas páginas, pero no hay una sin calidad, sin peso, sin densidad. Como si en cada página el autor le fuera su arte de vivir, como si estuviera en vilo su persona entera. En cada página derrama el zumo de la experiencia de la vida. Y otra manera, creo, de presentar este libro de Danza humana sería algo así como el concentrado de la experiencia de la vida de un hombre sabio. Y ahora empiezo con las preguntas. No sé si antes quieres saludar o empiezo ya. Vale. No, únicamente agradecer vuestra asistencia, agradecer a la librería Rafael Alberti y a Lola su hospitalidad y agradecer a Javier Humá, amigo ya de hace muchos años, pues su gentileza y su simpatía y complicidad que ha hecho que participara en este acto. Pues te hago la primera pregunta, que la primera se van enredando un poquito a medida que avanzamos. Le he dicho a Rafael que las que no le apetezcan, que las escribieran y pasamos a la siguiente. Así yo tengo la libertad de preguntar y él tenga la libertad de contestar lo que quiera. La primera, una muy sencilla.
Danza humana se titula. He leído que a tu padre le gustaba danzar, pero no creo que el título obedezca a eso. ¿Por qué se titula Danza humana? ¿Hay una alusión al ritmo de la vida? Sí, yo creo que el libro esté relacionado con lo que es el ritmo de la vida, lo que es la armonía, lo que es la disonancia. No es una música totalmente armónica, es una música que admite la disonancia. Es una danza entre las ideas y las sensaciones. Es una danza entre lo singular, lo particular, lo individual, lo íntimo y lo universal. Y en ese sentido creo que todo el libro expresa una idea heraclitiana de dinamismo y de metamorfosis, ¿no? El hecho de que el libro sea una travesía y una construcción. Es un libro que contiene 10 libros, en un momento determinado hablaremos de esto, el último de los cuales es el libro de la libertad, y ahí, por ejemplo, digo explícitamente que la libertad ni es un estado, ni es algo que sea vinculable a un régimen político, ni a una situación personal, sino que es una construcción. O sea, es una construcción que uno va realizando a lo largo de la vida. Cuando eres niño, eres libre de una determinada manera, pero para acudir a la libertad del ser humano, tiene que ser una construcción que atraviese la experiencia. Y luego... Ah, sí, perdón. Que si no, no sé, ya Sí. somos amigos De Instagram. Vale. En Visión, dices que el origen de tu libro, dices en un momento bastante avanzado, dices que el origen del libro tiene que ver con la muerte de tu padre y la enfermedad de tu madre. Te voy a hacer 2 preguntas. La primera, aunque tú aludes con bastante frecuencia en estos libros a tu padre y algo a tu madre, yo siempre he tenido curiosidad y cuando viene alguien a la fundación, al entrevistador le pregunto, le pido que siempre pregunte al entrevistado por la relación con sus padres. Porque antes de que alguien diga yo, ya hay unas personas moldeando los estratos subconscientes de tu personalidad. ¿Cómo definirías la relación con tu padre y con tu madre? Y lo segundo, si esta relación, en el caso de la muerte, la enfermedad fue el origen de Visión, ¿cuál es el origen de Danza? Con mi madre tuve una relación apasionada desde la infancia y como explico en Danza Humana, ella me transmitió muchas cosas, pero que sobre todo una que con los años he creído que es imprescindible, quizá la más imprescindible, que es el sentido de la compasión, el sentido de compartir la pasión, la compasión. Mi madre era una mujer muy compasiva y siempre estaba al lado de los débiles frente a los fuertes, a veces incluso desde la mirada infantil parecía un exceso, pero la relación siempre fue en todas las etapas de mi vida apasionada hasta su muerte. Con mi padre tuve una relación fría en la infancia, fría y distante. Mi padre era un hombre distante, quizá porque era muy tímido, y en cambio luego en su vejez tuve una relación muy buena. Todo aquello que no hablamos en la infancia, lo hablamos y abundantemente y además en su vejez. No se lo reprochas en el texto, no se lo reprochas. Dices su timidez inicial. Sí. Entonces, sí que están implicados en Visión desde el fondo del mar y en Danza Humana, porque eso que tú has denominado nuevo género al que yo aspiraba, etc., es algo que me empieza a plantear justo
el momento de la muerte de mi padre, que fue el último año del siglo pasado. Este momento, lo he recordado incluso en un poema, pues me desata toda una serie de sensaciones, de emociones, que me llevan a la necesidad de construir esa visión que es el libro Visiones del Portal. En cambio, mi madre, que murió hace 5 o 6 años, la larga enfermedad o la decadencia de mi madre estuvo muy presente en la ejecución y en la prehistoria de danza humana. O sea que sí que hay una presencia clara. Y de alguna manera contribuye al desencadenante de la obra, la enfermedad. Porque en Visión ya mencionas la enfermedad de tu madre. Sí. Contribuye porque de alguna manera el tiempo me llama a rebato. Es decir, el tiempo me dice, bueno, es el momento de llegar a las construcciones o a las opciones decisivas. Entonces, algo que no era consciente pues, cuando tenía 25, 30, 35 años, a lo largo, por tanto, de bastantes libros míos, en cambio, tanto Visión como sobre todo danza humana, necesitas, sin duda, de la experiencia del tiempo. De la limitación del tiempo. La experiencia del tiempo, la limitación del tiempo, de la lucha contra el tiempo. Y la audacia. La audacia y la búsqueda de la disolución del tiempo. Sí, todo al mismo tiempo. Hay un pasaje muy hermoso, a mis ojos, dentro de Danza, que es aquel en el que tú toda la noche le estás dando vueltas a una cita de Goethe. Y aquello de, que tú luego lo dices mejor, aquello de prefiero la injusticia al desorden. Y entonces él, que ha pasado toda la noche dándole vueltas a esta cita, encuentra la cita original me parece que es en el diario de campaña en Francia, ¿no? Y lo encuentra en el alemán original, lo traduce mejor, en la traducción sale a relucir una interpretación un poco distinta de la que tú mismo pensabas al principio, y yo también. Y trasluce una hermandad con Goethe que voy a insistir en algo que a lo mejor habías caído, pero no importa. Es que tú muchas veces haces referencia a tu lado de viajero y a tu lado de cirujano. Y claro, el Wilhelm Meister de Goethe tiene una primera parte que es más bien de viajero, pero la segunda parte, Wilhelm Meister se convierte en cirujano. Así que Wilhelm Meister, la gran obra de educación de Goethe, ya habría comprendido tus dos grandes polos de la vida, que es el de viajante y de cirujano. Y mi pregunta es, este Goethe que ponía la vida por encima de todo, la sabiduría de la vida y el arte de la vida por encima de todo, que por ejemplo no sé si se sabe siempre, pero una persona tan excéntrica como Nietzsche adoraba a Goethe por encima de todas las cosas. ¿Qué ha representado en tu vida Goethe? Bueno, en primer lugar tengo que decir que cirujano fue mi primer estudio. Es decir, yo empecé a estudiar medicina con la intención de ser cirujano y fue luego cuando me desvié en otras direcciones. Pero las metáforas, el cuerpo de metáforas del cirujano me ha acompañado toda mi vida en ese rumbo, en esa dirección hacia lo subjetivo y hacia lo íntimo. Mientras que el paradigma del viajero, que también he sido muy apasionado del viaje durante largo tiempo, el viajero me sirve para paradigma de lo universal. El viajero, el topógrafo, y así es como, en cierto modo, me muevo yo. El único método que tengo no es un método
que un tratado literario pueda citar, sino que es el método del microscopio y del telescopio. La lente hacia lo íntimo, pero cuando lo íntimo está a punto de convertirse en obsceno, giro la lente y entonces voy hacia el telescopio. Y cuando lo universal y el mundo de las ideas roza lo demasiado abstracto, giro la lente y voy de nuevo hacia las sensaciones. Este juego entre las ideas y las sensaciones es algo que están en la base de mi propósito de conseguir, no sé si lo he conseguido o no, lo que yo llamé una escritura transversal. En ese camino, Goethe es una de mis grandes referencias, tengo muchas, pero que me gusta en Goethe mucho su simbiosis entre arte y vida. Hay escritores, hay artistas que entienden que por un lado va la vida y por otro lado va el arte o la literatura. Muchísimos. Y hay algunos que creen que el arte es construcción de vida y la vida es construcción de arte. Y en ese sentido soy muy goetheano. Y con respecto a la frase, como soy muy goetheano, siempre me indignaba con Goethe la frase que me habían contado ya en la universidad. Porque parece reaccionaria. Sí, porque parece una brutalidad. Sí. Prefiero la injusticia al desorden. Esa noche me paso, voy al original y en realidad Goethe dijo eso, pero hay que entenderlo por lo siguiente. Era en la guerra una de las guerras franco-alemanas. Los jacobinos habían ocupado la ciudad y un francés fue acusado de quemar la catedral. Entonces ese francés lo quisieron linchar y ejecutar sin juicio. Después de haber recuperado la ciudad, ¿no? Sí, después de saquear y... Sí, desde cuando ya estaba en manos de nuevo de los alemanes. Y entonces Goethe dijo, prefiero la injusticia al desorden, en el sentido de que, aunque era justo matar al pirómano, él prefería que se mantuviera el orden jurídico. En este caso era un orden que defendía la vida de una persona que iba a ser ajusticiada. Con lo cual, la frase quedaba al revés. Exactamente. Una pregunta. Una cita pedante rápida. Platón dice que la belleza es forma. Plotino dice, hombre, la forma vale para las cosas compuestas, pero para las cosas sencillas, como es el uno bien que está arriba y que es sencillo, la forma no sirve. Por tanto, necesitamos otra teoría de la belleza. Y dice, pues, la belleza no es solo forma, la belleza es luz. Y el famoso pseudo-Dionisio, que él a sí mismo no se calificaba de pseudo-Dionisio, es de un Dionisio originario, se lo pusieron los demás, dijo, y estableció una fórmula epigramática que sirvió para toda la ciudad. Y dijo, belleza es consonantia y claritas. Es consonancia, proporción y luz. Y lo primero lleva a la limitación, a la proporción, al autocontrol. Y lo segundo lleva al éxtasis, al delirio, a la ebriedad y al exceso. En esta confesión general que son tus libros, hay mucho más de forma, de consonantia, que de claritas. Hay más de autocontrol que de exceso. Pero también hay momentos dedicados al delirio, a la ebriedad y al éxtasis. ¿Es así? Sí, es así por completo, porque en definitiva, cuando Platón hace su gran discurso sobre la belleza, que es el discurso de Sócrates en el banquete, vemos que la belleza es un proceso de racionalización del eros, pero, y eso es lo genial del banquete de Platón, lo más genial del banquete de Platón, cuando el iniciado va subiendo la escalera
de Eros, y por tanto del deseo de belleza. Eros es el deseo de belleza. Llega al último peldaño. Allá está preparado para ver la belleza en sí, pero no la ve. Entonces, para llegar a intuir, a vislumbrar algo de la belleza en sí, tiene que dejarse llevar por el éxtasis y por el misterio. Por eso hay algo tan bonito y tan paradójico en ese momento del discurso de Sócrates en el banquete de Platón, y es que el iniciado lo es por una mujer, Diótima. Mujer, es decir, una sociedad patriarcal, mujer. Entre el orgullo ateniense, extranjera, por tanto bárbara. Y personaje de la noche, porque Diótima es una nómada nocturna, viaja de noche. Entonces, claro, yo creo que ahí Platón acierta muchísimo lo que nosotros podemos llegar a discernir de la belleza. Por un lado hay una responsabilidad con la forma, pero por otro lado hay un dejarse ir, que es el dejarse ir del enigma. Y el juego de los dos elementos es imprescindible. Y aunque tu libro está lleno, por decirlo así, de civilización, es como está el zumo de la civilización, de la educación, del refinamiento, de la conciencia, de la lucidez, como decía un lector, me explicaba Lola antes. La propia extensión del libro es un exceso. Es que escribir este libro fue un exceso. Ya no fue visión, y también este libro, un exceso que me dejó exhausto. Y de hecho, después de terminar Danza Humana, no he escrito un libro. Quedé absolutamente vacío por dentro. Y mientras estaba escribiéndolo, a eso en el libro lo llamo tempestad de escritura, llega un momento que tú estás como el viajero solitario en medio del Atlántico, que no puede plantearse volver atrás, pero no sabe lo que hay delante. Estás en medio, mar por todos lados, agua por todos lados, y esa es un poco la sensación. Es decir, por un lado yo me imponía una disciplina, como en otros libros no me he impuesto, y me encontrara bien, me encontrara mal, hiciera sol, hiciera... y yo me ponía a escribir. Además escribo a mano. Y por las tardes, ¿no? Por las tardes y a mano. Me ponía a escribir. Pero claro, eso me causaba dolor, pero también me causaba un dolor que tiene algo de extático. El dolor de la escritura. De la disciplina. Sí, sí. De tanto escribir. Bueno, tiene algo además de sensorial, porque es una comunicación entre la mano, el rotulador o la estilográfica, el papel, es una comunicación física. Por eso yo escribo despacio, pero escribo de manera que prácticamente no corrijo. Porque escribo a mano y no sabes dónde poner las correcciones. En cambio, en el ordenador puedes liquidar párrafos enteros sin ningún problema. Una impresión general que te la comunico para que la refutes debidamente. Cuando leo el libro, insisto, hay un cierto predominio de la sensación de civilización, de orden. Todos los capítulos están titulados de una manera muy bella. Todos ellos pertenecen a unos libros que también ordenan el contenido, la vivencia. Pero a veces me transmite la sensación de un intento agónico. El intento agónico que se podría describir con el famoso verso goetheano del Fausto de Detente instante. Hay una ansiedad, una ambición, un anhelo por detener el instante, por ordenarlo, clasificarlo, por darle nombre, como Adán en el paraíso, ponerle capítulos hermosos, bellos, sugerentes, inteligentes,
pero al mismo tiempo te transmite algo, un poco de proyecto imposible, y que no se puede detener la vida. En primer lugar, porque es que la vida sigue. En segundo lugar, porque Rafael, afortunadamente, sigue. ¿Estás de acuerdo que hay algo fáustico o imposible en intentar detener el instante? Bueno, hay algo agónico en esto. No solamente algo utópico, sino también algo agónico. Entonces, en el libro hay uno de los 10 libros está dedicado explícitamente, se llama el libro de la divinidad, al tema, a mi relación con el ámbito religioso, pero Dios está presente de manera directa o indirecta en todo el libro. Claro, yo soy alguien que no me he podido conformar con el ateísmo. Me hubiera podido conformar con el ateísmo ilustrado, pero no me he conformado y, sin embargo, a pesar de mi formación inicial católica y luego mi expulsión, autoexpulsión del territorio católico, a pesar de eso, nunca he podido dejar de plantearme toda una serie de cuestiones y de preguntas que me van acompañando. Pero no logro creer, tener fe religiosa. La única fe que yo logro tener, que es lo que llamo dioses transitorios en el libro, es en ese anhelo de perfección, de belleza, que en efecto, tratar de retenerlo es una especie de suicidio. Y entonces esto da belleza, pero duele. O sea, no refutas mi impresión de que hay algo agónico, incluso fáustico, no en el sentido vulgar de la palabra, sino de Fausto, de detener el instante, la belleza del instante. Es que yo aún no he conocido a nadie en mi vida, de la misma manera que, refutándote a ti, no he conocido a ningún sabio, yo desde luego no lo soy. Es decir, no he conocido a nadie situado más allá de las pasiones. Todos los seres humanos que he conocido están influidos por las pasiones. De esa misma manera, pues, ¿quién no quiere detener el instante? A veces yo he pensado que toda la historia de la cultura, de lo que nosotros llamamos cultura, empezando por lo que las figuras, las formas, las pinturas rupestres, etc., son un intento a menudo desesperado por detener el tiempo. Es una lucha contra el tiempo. Porque el hombre, que es el que adquiere conciencia del tiempo porque adquiere conciencia de la muerte, de alguna manera recibe la conciencia de la muerte al mismo tiempo que recibe las armas para luchar contra la conciencia de la muerte y el paso del tiempo, que es el arte. La cultura. La cultura. El símbolo. Y eso es lo que yo creo deberíamos poner en el centro de nuestras conversaciones y discusiones. Y ha habido un cierto despiste histórico a través de vanguardismo, antivanguardismo, modernismo, antimodernismo, etc., cuando en realidad lo importante no es la abstracción o la figuración, sino que lo importante es ese arma que es paralela y se alimenta de la propia conciencia de la muerte. La emoción y el dramatismo de ser consciente de nuestra condición. Exacto. Una pregunta. Yo tengo una clasificación personal que voy, cuando leo a autores, digo, este pertenece a este grupo o a este otro, de la dicotomía que te voy a proponer. Y me gustaría saber tú dónde te sitúas. Es la diferencia entre aquellos escritores que viven de la infancia de aquellos escritores que viven de la adolescencia. Porque aquellos escritores que viven de la infancia, que tienen
unos días dorados en su memoria, tienden a la nostalgia de una perfección, de una edad de oro. Mientras que los escritores de la adolescencia, donde yo por ejemplo me sitúo, son más bien individuos que han vivido en la inadaptación y que dedican el resto de su vida a intentar adaptarse. ¿Tú dónde te pones? ¿En escritor de la infancia o en escritor de la adolescencia? Pues de la infancia que se hace adolescente. O sea, de los dos. Porque, por un lado, si el de la adolescencia es sentirse inadaptado, yo me siento inadaptado toda mi vida. A pesar de que, al mismo tiempo, admiro esa libertad, no digo felicidad, sino que esa libertad ávida de mí. Esto lo admiro mucho. No sé si es el espíritu de la perfección, pero es el espíritu del descubrimiento. Para el niño todo es descubrimiento. Y a medida que pasan los años, pues en la madurez, cuando claro, se restringe la esfera del descubrimiento. ¿Pero tienes nostalgia? ¿Eres un hombre nostálgico? Yo diría que no. Yo tenía un amigo que ya murió que decía que yo tenía dosis importantes de melancolía, pero que las combatía yo mismo. Entonces, sí que a veces tengo nostalgia, pero no la nostalgia de cualquier tiempo pasado fue mejor. ¿No? A mí, por ejemplo, los coetáneos o los de nuestras generaciones, cuando vienen y me explican lo bien que se vivía antes, esto me aburre muchísimo, me aburre, no lo soporto. Esta especie de vejez espiritual, porque la vejez es muy respetable, pero la espiritual que lleva a ese perfeccionismo situado en el pasado, que a veces respecto a ellos mismos tienen una imagen de sí mismos que tú que los has conocido. Es que no, hay una diferencia. En la página 157 de este libro, porque te voy a hacer dos preguntas parecidas, una empiezo con esta y luego se encadena con la siguiente. Declaras tu admiración por aquellos que han tomado decisiones morales difíciles. ¿Tú has tenido que tomar decisiones morales difíciles? Sí, algunos. Sí, he tenido que tomar. Bueno, no creo que sea el momento pero sí he tenido que tomar. Y algunas de ellas en una edad muy juvenil, muy joven. Y luego he tenido que tomar alguna ya en la edad adulta, sí. Sobre todo, yo admiro al inconformista. Es decir, aquel que es capaz de poner por encima lo que él cree que es su valor, que no aquello que es su utilidad. O sea, el valor por encima de la utilidad. En el caso de inconformidad moral. Sí. Pones unos ejemplos muy hermosos. Esos tres que se mataron en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero voy a apretarte un poco más, sin buscar, porque además yo creo que de tu libro hoy cuando salía de casa y me preguntaba uno de mis hijos ¿qué vas a hacer? Le cuento un poco de tu libro, le cuento pues eso, lo que he dicho al principio, me parece una gran confesión, pero no este libro, sino en general, una gran confesión. Decía, pero nunca caes en el impudor. En el impudor no hay atisbo de impudor, ni de exhibicionismo, en la que muchas veces este tipo de libros confesionales caen. Me voy a referir rápidamente a una cosa mía para preguntarte por cómo la vives tú. Yo escribí un artículo programático en El País, que ahora está en el libro Filosofía Mundana, que se titula Escurrir el bulto, porque me he aclarado desde entonces escurro bultista profesional. Es decir, una persona que sistemáticamente y porfiadamente escurro el bulto. Por
entendiendo por bulto los temas de la actualidad que no te permiten ser leales a tu plan literario, a tu vocación literaria. Con todo, cuando la actualidad quiere unas proporciones tales o de tal gravedad que ser contemporáneo de ellas y no alzar la voz podría ser reprochable, por lo menos a mí mismo, a mi conciencia, en eso hago una excepción. Y lo he hecho una vez y a lo mejor tengo que hacerlo alguna vez más. ¿Tú te declararías escurrobultista? No. ¿No? En primer lugar, y yo cuando era muy joven estuve 2 veces en la cárcel. Lo sé. En la cárcel, Sí. por razones políticas, aunque luego siempre fui muy apartidista, ¿no? Entonces, no, yo doy mi opinión. Durante muchos años escribí en artículos de opinión sobre la actualidad. Lo que ocurre es que yo tendía a buscar una opinión en el escenario mundial. O sea, lo que me asfixia de aquí muchas veces, me refiero a España, es que se usa el cortoplacismo y la distancia corta, ¿no? Entonces, que todos son peleas, riñas, pero en distancia corta y eso es una cosa que acabó aburriéndome y dejé de escribir en el periódico por unos años. No digo que no vuelva a escribir. Yo creo que hay que estar en el ruido de la actualidad, pero al mismo tiempo hay que saber moverse en las distintas gradaciones del silencio. Pero tú eres una persona declaradamente cosmopolita que te ha tocado vivir en una tierra con un sentimiento de pertenencia y de identidad fuerte. ¿Ha habido choque entre el cosmopolitismo personal y el sentimiento de identidad o de pertenencia fuerte de la tierra en la que resides? No ha habido un choque. Este choque se produce desde hace muchos años en mi caso, pero no en el caso de Cataluña, sino en el caso de España. Es decir, mi visión de la cultura ha sido siempre una visión universal. No tengo fronteras para la literatura, ni tengo fronteras para... Entonces, todo aquel que tienda a la restricción, pues me tiene a mí enfrente. No soporto la restricción por identidades, pero de ningún tipo. Y en ese sentido sí que me puedo declarar cosmopolita. Cuando hacemos presentaciones de temporadas o de actos en la Fundación, cuando yo dirijo, siempre me esfuerzo por no solamente hacer una temporada lo mejor posible, sino que el modo de presentarlo sea divertido, sea interesante. Evitar esa especie como de sadismo, de aburrir a la gente durante 25 o 50 minutos. Entonces, en una de las últimas temporadas hemos iniciado, por iniciativa mía, lo que llamamos preguntas incómodas. Entonces, primero empezamos el acto haciendo que se presentó la temporada de música y ahora nos hacemos preguntas incómodas. Y yo mismo me hago preguntas incómodas. ¿Y esto cuánto cuesta? Y los más seducen impuestos o no seducen impuestos. O sea, cuando hacen esto, entonces, hago preguntas incómodas. Entonces, yo te voy a hacer 2 preguntas incómodas. ¿Deducen impuestos o no? No deducen, no deducen. Por eso te... No deducen. He ido rápido. No. A mí me divierten mucho las preguntas incómodas, ¿eh? Y lo que pasa es que hoy eres tú el perro. Entonces te voy a hacer 2 preguntas incómodas para que hagas con ellas lo que hagas. Y luego ya, enseguida estamos precipitándonos hacia el fin. La primera es la siguiente. Hay algo que yo creo percibir en este libro, un poco también en visión, pero tú me lo vas a refutar de una manera avasalladora. Y es que, y puede ser resultado de mi falta de comprensión, a veces me parece que le falta un poco de autocrítica.
de autocrítica. Hay errores, que se dicen muchas veces en el pasado, hay cambios que se justifican en el pasado, tú lo has mencionado, la juventud religiosa, luego revolucionario y luego más cosmopolita, inadaptación permanente. Pero uno diría que todo lo que ha ocurrido en el pasado, incluso los errores, han contribuido o incluso han conspirado para un presente olímpico. No olímpico en el sentido de prepotencia, y además sabemos que en el Olimpo había mucha oscuridad, ni de luminosidad perfecta, sino lo que Nicolás de Cusa llamaría la concordancia oppositorum, es decir, da uno la sensación de que todo lo que te ha ocurrido, incluso las negatividades, las adversidades, las privaciones, han contribuido a una síntesis final, que es la del presente. Y eso, con la inteligencia propia del autor, con la moderación propia del autor, hace que irradie algo así como una cierta satisfacción. Eso es cierto. A ver, yo creo que sí hay autocrítica en de los distintos aspectos de mi vida. Antes hablábamos, por ejemplo, de mi relación con lo religioso, o de mi relación con la búsqueda de la libertad en un sentido colectivo. Pues eso yo he pasado por distintas fases que en el libro se muestran, y una fase, de alguna manera, da por superada a la anterior. Lo que yo creo es que nosotros somos la consecuencia de todas las fases de la metamorfosis, no solo el final. Entonces, si en parte he escrito este libro, Mi visión, es para explicar todo el proceso de la metamorfosis. Pero no voy a sentirme culpable, eso insisto hacia el final del libro. Me siento responsable de todo. Es decir, uno de los principios de la libertad, creo yo, es no hacer responsable a nadie de los actos de tu vida o de tus pensamientos, etc. Yo me siento responsable de todo, incluso de aquello que no ha sido realmente muy brillante o muy luminoso. Me siento responsable de todo. ¿Eso es autocrítica o no? Pues yo creo que sí, que es una forma de autocrítica que rehuye, sin embargo, la culpa. Pues pongo muy por encima la responsabilidad con respecto a la culpa. Y la segunda pregunta incómoda, que espero que no lo sea mucho, y creo que no lo es en realidad, tiene que ver con algo que rezuma en el libro anterior, rezuma en muchos libros tuyos, en declaraciones tuyas, y que es muy hermoso oír. Y es aquel ideal que tú enuncias de yo soy un hombre libre. Y que además, hasta cierto punto, se corona en el último libro de este, en el último libro de este libro. Entonces, ser libre en tu obra transmite muchas veces la idea de que uno no es libre tanto para anudarse, sino libre para autopertenecerse. Hay una especie como de gozo, de placer en la autoposesión. El primer libro que escribió Agustín de Hipona cuando se convirtió, que inauguró un género, porque no existía antes de él, es Soliloquio. Y no es un gran libro, pero se le veía dialogando con él mismo. Aquí vemos a Rafael dialogando con él mismo, con epónimos del mismo, con sublimaciones del mismo, de ese yo polifónico, que es el yo de Rafael. Es un yo coral, no es un yo coral. ¿Sí? Entonces, ¿dónde queda en tu obra, dónde queda en tu libertad el otro? El otro de
de la persona con la que a lo mejor hubieras podido tener una convivencia larga. El otro de los hijos. El otro del amigo. Una persona tan sabia como Séneca, en las cartas de Lucilio, dice cosas estremecedoras. Con lo inteligente y lo refinado que es, dice, más o menos viene a decir, lo importante no es el amigo, es la amistad. Porque si uno se muere, lo sustituimos por otro. Y es una falta de sentido por lo individual y por tanto lo trágico de la vida, es que tú amas a alguien que se puede morir y no lo sustituyes por otro, es simplemente inconsolable. Entonces, en la visión, perdón, en danza hay muchos otros, ahí está poblado de otros, pero uno tiene la sensación de que es un otro que ha contribuido a tu libertad. Y mi pregunta es, dentro de la libertad y dentro de tu obra, ¿dónde está el otro? Yo creo que el otro está presente continuamente. El libro en el que hablo del amor y de la amistad, ya hablo de esa necesidad de escapar de la propia piel, porque vivimos como encerrados en nuestra piel y tenemos que abrir la piel para que... Pero incluso te llegas a plantear si has amado alguna vez. Es que me lo pregunto en todos los libros. Sí, en todos los libros me pregunto, ¿te has dicho la verdad? Sí, sí, sí. ¿Has restituido? Sí, pero también dices, he amado yo. He amado, claro, lo pregunto. Lo pregunto y trato de responderlo a través del libro. ¿Sí? Que es un poco la idea general de Danza Humana. Plantearte toda una serie de preguntas y tratar de responderla a través de todo tipo de estrategias literarias. Pero en lo que yo estaría de acuerdo desde el principio con lo que has dicho es que yo tengo ánimo de confesión en este libro y en el anterior. De una confesión, pero una confesión, para mí confesión es lo que he intentado explicar aquí o lo que he intentado expresar aquí. No es... Las impudicias. No, claro, ni hablar de los amores del primo, de la cuñada, del tío, de la portera. Que es un poco en lo que se cae muchas veces ahora cuando se habla de lo íntimo. Lo íntimo es demasiado importante como para aniquilarlo de eso. Pero ¿ha podido ocurrir en tu caso que el otro humano en parte haya sido sustituido por el otro del libro? No, porque... De hecho, dices en un momento dado que por determinadas personas dejarías hasta los libros. ¿Te acuerdas? En un momento dado, me parece que es de visión, te planteas unas determinadas mujeres, me parece que es... Entonces yo por eso hubiera prescindido hasta de los libros. Y aún no lo haré. Sí, no es una cosa del pasado, aún hoy. Es decir, los libros son muy importantes, pero los libros los libros no es lo único importante, ni mucho menos. Es mucho más importante la utopía del amor y la utopía de la amistad. Es mucho más importante. De hecho, podemos vivir con 2 o 3 libros. En cambio, vivir sin la utopía del amor se hace muy duro. O sea, no digo que tengamos el amor siempre, pero el deseo de tenerlo, eso me resulta imprescindible. De hecho, uno de los grandes de la literatura no leyó nunca, porque era ciego Homero. No lo puedo decir aquí, ¿eh? Aquí no lo puedo decir. Ahora hay audiolibros, a lo mejor a Homero le vendrían bien. Dices en un momento dado de tu libro que no te cautiva la figura de Hamlet. A mí tampoco. Yo tengo un problema incluido con Shakespeare en conjunto. Pero yo quiero preguntarte por figuras del canon literario que no te gustan. Yo tengo un montón. Yo tengo un montón de personas del canon que todo el mundo adora y a mí no me gustan. Y te le doy a Juan, si le digo como me ocurre, que a mí Borges no me deja frío, pues seguro que se escandalizará. Pero a mí no me interesa Faulkner. Kafka me parece muy bueno, me parece un gran artista,
pero a mí no me gusta porque me perturba, no va conmigo, y podría aumentar la lista interminablemente porque a medida que voy haciendo viejo soy un atajo de manías. En tu caso, ¿me puedes decir nombres del canon que a ti no te gusten? Del canon literario. ¿De autores o de héroes? Porque Hamlet es un héroe. No, de autores, de novelistas, dramaturgos. No me caía bien por esa indecisión continua, pero en el libro doy un poco la vuelta a eso y al final rescato a Hamlet precisamente a través de esa indecisión, ¿no? El anticanon, supongo que cada uno de nosotros... Tienes alguno. Por ejemplo, no me entusiasma nada muy Bovary, que ya sé que es casi un pecado mortal. No me... Joyce leí el Ulises con gran entusiasmo, pero no lo volvería a leer. Con la traducción de Valverde de tu maestro. Sí, pero no lo volvería a leer. Yo creo que lo que tú dices, la prueba para lo que tú dices sería la relectura. O sea, si pasas el filtro de la relectura o no. Y en esos momentos, cuando eres muy joven, tú te sientes como obligado culturalmente para leer alguna cosa. Pero ahora ya hay que tener la decisión. Lo que te aburre, lo que no te gusta, pues no te gusta y ya está. Pero me da la sensación de que tienes un paladar bastante amplio, ¿no? Te gustan muchos. Son pocos los del canon que no te gusten. Yo diría una retaíla, pero ahora mismo... No creas, ¿eh? Por ejemplo, en la literatura española hay pocos que me gusten. Eso es verdad, eso es verdad. Eso es verdad. Dices en un momento, a mí como yo he escrito tanto sobre la imitación, entonces muchas veces me preguntan, bueno, usted que ha escrito tanto sobre la imitación, ¿usted a quién ha imitado? ¿Quién ha sido su maestro? Y yo siempre contesto que para mi desgracia yo no tenía un maestro físico, tenía mucha gente que admiro, pero no tenía un maestro físico, y me remito siempre a que mi maestro ha sido la biblioteca de mi padre. Mi padre tenía una biblioteca extraordinaria. Yo, en esa época de descubrimiento, terminaba de leer con 19 años un libro a las 4 de la madrugada en un estado de efervescencia extremo, dejaba el libro de Jung y aparecía, y ese libro me había llevado a otro libro, que estamos hablando de los años 70-80. O sea, en Madrid existía solo la librería Misa. Y necesitaba el otro, y el otro estaba, y lo encontraba a las 3 y 4 de la madrugada, estaba el otro libro. Tú hablas de la biblioteca de tu abuelo, que era un militar liberal. Que por cierto, dices que estaba en la guerra civil en La Coruña, o en Galicia. Y el padre de mi abuelo era lo equivalente a un capitán general en Galicia, y lo fusilaron los franquistas porque no se levantó como debía haberse levantado. Y unos meses después, pues lo fusilaron también en Galicia. ¿Dirías que la biblioteca de tu abuelo fue tu maestro? Eso fue imprescindible, porque era una biblioteca pues muy bien dotada de libros de la Ilustración, de libros incluso del principio del siglo XX, por supuesto mucho del siglo XIX, y para mí es que le tengo una especie de afecto que lo he citado varias veces, ¿no? Mi abuelo era yo no lo conocía, había muerto cuando yo nací, era un militar, en efecto, liberal y un gran mujeriego, eso también lo cito, ¿no? Entonces era una especie de autoridad espectral. Cuando yo era pequeño, oí hablar de mi abuelo como una autoridad que fuera del Papa prácticamente no había ninguna más, ¿no? Y cuando me hice un poco mayor, el paso de la niñez a la adolescencia, claro, allá me encontré pues, a Conrad, me encontré a Stevenson, me encontré a Jack London, claro, evidentemente fue un gran educador. Y aparte de la biblioteca, ¿se puede citar en tu caso un maestro? Valverde.
pero intelectualmente, tú lo has citado antes, intelectualmente me gusta mucho Heráclito, porque Heráclito tiene la ventaja que como hemos conservado muy pocos fragmentos, Rarísimo. sí, entonces es como la goma elástica, ¿no? Que se puede extender, contraer, etc. Y me gusta mucho. Heráclito, yo creo que lo leería cada semana con provecho, sin ningún problema. Y yo voy a hacer la última pregunta, Lola. No sé si luego quieres que... Vamos un poco justo de tiempo. Bueno, la última, no sé si luego tú ya diriges si quieres las preguntas o lo que quieras. La última pregunta es, ¿va a haber un tercer libro después? No. No. No me asusto. No. Sí, habrá Otros libros, pero no de este género. No. Este Visión desde el fondo del mar forman una unidad y sea la confesión y el resto. Doctor Thomas Mann decía siempre que cuando se proponía uno de sus libros, por ejemplo la tetralogía de José, siempre